Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es hablar del motor de la Dominar 400 y el motor de la Benelli BN302, TNT300, BN302S es el mismo motor. ¿Y por qué hacemos esta comparación? Lo más interesante es que estamos hablando de un motor de un cilindro y un motor de dos cilindros, que si bien tienen diferencias de cilindrada, porque el de la Dominar es bastante más grande, pues 373 contra 300 de la Benelli, vamos a poder dejar bien en claro la diferencia entre un motor de un cilindro y de dos. Precisamente para explicar la diferencia que hay entre un cilindro y dos cilindros, vamos a hacer una comparativa entre un motor monocilíndrico de 600 centímetros cúbicos de un Tenere y el motor de la TNT 600, que es de 4 cilindros, como para poder irnos a los dos extremos y entender de qué se trata el motor de dos cilindros. Para empezar, un limitante muy grande que tienen los motores de combustión interna es la velocidad a la que puede ir y venir el pistón. Si tenemos un motor de un solo cilindro, nos vamos a encontrar que vamos a tener un cilindro muy grande con toda la cilindrada. Si es de 300 centímetros cúbicos es un cilindro de 300 centímetros cúbicos. Si es de dos cilindros son dos de 150. Si es de 4 se va reduciendo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros damos una vuelta de cigüeñal, que es de donde se cuentan las RPM, las revoluciones por minuto, en una vuelta el pistón tiene que subir y bajar. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un motor de mucha cilindrada, un cilindro de mucha cilindrada, por tener un solo cilindro, el recorrido que tiene que hacer es muy largo, tiene que ir hasta acá y volver. Si nosotros ponemos más pistones, más cilindros, vamos a tener cilindros cada vez más chicos. Entonces el cilindro va a tener que hacer, el pistón va a tener que hacer un recorrido mucho más corto y por ende a la misma velocidad de carrera de pistón, el motor va a girar más rápido. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Mientras el motor gira más rápido, levanta más revoluciones. Si logra más revoluciones, con un cambio más corto, lo puede estirar muchísimo más. Entonces, tiene que hacer menos fuerza para lograr más velocidad. Es por eso que los motores de la MotoGP, motos de alta velocidad, son siempre de 4 cilindros, porque buscan achicar al máximo el recorrido del pistón para poder lograr la mayor cantidad de revoluciones. Por eso que un buen motor de 600 centímetros cúbicos de un solo cilindro consigue la potencia máxima a 6.000 vueltas, y un buen motor de 4 cilindros de 600 centímetros cúbicos están 12.000, 13.000, 14.000, más del doble de revoluciones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Mientras más cilindros tenemos, vamos a tener un motor que potencialmente va a lograr más velocidad. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar entre motores de un cilindro, 2, 3, 4, que probablemente tengan la misma potencia, pero la consigan a un régimen más alto? Que tenga la misma potencia y la consiga a un régimen más alto, quiere decir que ese motor va a poder lograr más velocidad en una moto de las mismas características, ¿no? Entonces no solo tenemos que ver la potencia, sino que tenemos que ver a qué cantidad de revoluciones se consigue para saber la velocidad que puede llegar a lograr esa moto. Si la moto consigue 38 caballos a 11.000 revoluciones, va a ser más rápida que una moto que consiga 50 caballos a 6.000. ¿Por qué? Porque esa moto que necesita 50, que va a conseguir la potencia a 6.000 revoluciones, que va a tener 50 caballos, que es mucho más, el cambio se le va a terminar y va a necesitar un cambio mucho más pesado, una desmultiplicación mucho mayor, para que él pueda conseguir la misma velocidad, y se le va a hacer muy pesado y no lo va a conseguir. Es por eso que vamos a estar encontrando motos que tienen más potencia unas que otras y no entendemos por qué. Cuando hacen un top speed resulta que son más lentas que motos que tienen mucha menos potencia, porque el punto está ahí. Ahora, ¿qué pasa? Los motores que tienen, esa es la gran ventaja de tener muchos cilindros. ¿Cuál es la gran ventaja de tener un solo cilindro? Que las tiene, y por eso es que existen, y por eso es que nunca vamos a ver un cuatriciclo o un enduro, por más pura sangre que sea, que tenga más de un solo cilindro. ¿Y por qué?
Cuando nosotros tenemos un solo cilindro, la energía que se consigue está toda junta en cada explosión. La rueda cuando gira, no gira por una continua energía permanente, como si fuese un motor eléctrico. Tiene impulsos y momentos en que está girando por inercia, pero está perdiendo velocidad. Entonces, el motor de un solo pistón, de un solo cilindro, tiene un impulso, tiene otro impulso. El motor de 2 cilindros tiene 2 impulsos cada uno, el motor de 4 tiene 4, pero son más chiquitos a medida que tenemos más cilindros. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros queremos clavar un clavo y le damos un martillazo de 10 kilos, entra. Si nosotros queremos clavar un clavo y le damos 4 o 2 martillazos de 5 kilos, en el primero no va a entrar todo, va a entrar en el segundo. O sea que hasta ahí técnicamente se consigue lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un clavo que es más grande y le metemos 10 kilos, probablemente el clavo alcance a entrar todo o entre 3/4 o la mitad. Y si le metemos golpes de 5 kilos, probablemente el martillo rebote y no entre nada. Entonces vamos a darle 2 golpes de 5 kilos y el clavo se va a quedar en el mismo lugar. Eso es lo que sería el torque. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros estamos en un cuatriciclo con una pendiente, necesitamos subir. En un cuatriciclo uno suelta el embrague, acelera un poquito, empieza a moverse, porque cada uno de esos impulsos es mucho más grande. La rueda empieza a moverse y el cuatriciclo empieza a subir. Si nosotros a un cuatriciclo le metemos un motor de 600 centímetros cúbicos de un TNT 600, vamos a tener que acelerar un montón para que el motor no se pare, porque no tiene fuerza para hacer que se mueva la rueda, porque cada uno de esos impulsos es de tiene muy poca fuerza. Pero claro, cuando empieza a levantar velocidad, empieza a levantar, estira el cambio y logra muchísima velocidad. Pero ¿qué pasa? En un cuatriciclo no necesitamos ir a 200 km por hora, ni siquiera podríamos hacerlo, y mucho menos en la arena o en un médano. Entonces la velocidad se sacrifica por tener torque, que es lo que realmente necesitamos. ¿Y por qué tienen torque los motores de un solo pistón? Además de porque toda la energía es de a golpes mucho más contundentes, a medida que se alarga la carrera del pistón, nosotros tenemos el cigüeñal, que es lo que gira, que es lo que transmite después de la caja el movimiento de la rueda, pero básicamente lo que hace es girar la rueda. El pistón sube y baja y tiene un brazo de palanca que es la biela. En realidad el brazo de palanca es la distancia que hay entre el muñón de la biela y el eje, ¿no? Pero la biela empuja, sube, baja, empuja y hace que gire el cigüeñal. Cuando la distancia es más grande, porque la carrera es más larga, pues tenemos menos pistones o tenemos un motor de carrera más larga, se empieza a alejar. Entonces, como si tuviésemos una tuerca y nosotros hacemos palanca para enroscarla, si hacemos muy cerca, hacemos la misma fuerza, pero se genera menos presión sobre el eje. Si nosotros nos alejamos con la misma fuerza, podemos hasta romper la tuerca. Entonces pasa eso. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a estos dos motores en particular. La TNT tiene 2 pistones. La Dominar tiene uno solo. Por consiguiente, ya sabiendo esto, nos tenemos que encontrar que la Dominar, si bien va a tener más o menos la misma potencia, lo va a tener gracias a que tiene más cilindrada. Y nos vamos a tener que encontrar, lógicamente, con un motor que genere la potencia a menos revoluciones. Y por consiguiente, vamos a encontrar que a pesar de ser un motor de mayor cilindrada y algún caballito más, va a tener que ser más lenta. Entonces, podemos ver top speed que van en bajada, en caída libre, entonces parece que la moto anda a 200 y en realidad no. Lo mejor es poner una moto a la par de la otra en las mismas condiciones y ahí vamos a saber cuál es más rápido. Entonces, si nosotros vamos a los números reales, empecemos por la carrera del pistón. La carrera del pistón de la Dominar es de 60 milímetros, tiene que recorrer 6 centímetros para ir y volver. 6 centímetros para ir, 6 para volver, ¿no? El motor de la TNT 300, BD302 de Benelli, tiene que recorrer 45, por ende va a poder conseguir más revoluciones. Perfecto, ¿las consigue? Vamos a ver. 38 caballos a 11.000. Y la Dominar, teníamos la vieja que tenía 35 a 8.000 y la nueva que tiene 39.4
a 8650. Ahí encontramos que sí, nos damos cuenta que sabiendo la carrera del pisto y la cantidad de cilindros, ya habíamos entendido previamente que nos íbamos a encontrar con esto. Fíjate que la potencia en la vieja incluso era menor a pesar de tener más cilindrada, y en la nueva es apenas superior teniendo más cilindrada, obviamente. Y con respecto al torque, ¿qué nos vamos a encontrar? Que la TNT tiene que tener menos torque sí o sí, porque tiene menos cilindrada y más cilindros. Entonces tiene que tener menos torque y a más revoluciones. Entonces vamos a los papeles y ¿qué nos encontramos? 35 Nm a 6500 en la Dominar y 25.6 Nm a 9000, mucho más arriba en la TNT. Entonces, ¿qué va a pasar? No nos vamos a meter con ninguna de las dos en el barro, pero hacemos un camino de montaña, tenemos que hacer una trepada. La Dominar le metemos tercera y trepa con 2 personas sin problema. En la TNT vamos a tener que bajar a segunda, pues no va a tener fuerza en tercera para subir. Eso sí, cuando agarremos una recta, la TNT se va a ir. La realidad es que 25 Nm ya es un torque considerable para que esté pasada. Para andar en la ciudad uno puede ir a un ritmo muy alegre en ciudad, cualquiera de las dos, sin ningún problema. Entonces, por ahí, el hecho de que en ciudad las dos anden bien y que en ruta tengamos un plus de velocidad en la TNT, nos inclinaría en ese sentido por la TNT. Ahora, si nosotros andamos en camino de alta montaña donde permanentemente estamos subiendo, va a andar mucho mejor la Dominar. Realmente va a andar mucho mejor, porque tiene muchísimo más torque y mucho más abajo. A 6500, si nosotros vamos en las dos motos con la misma caja de cambios, a 6500 revoluciones en segunda, en tercera, en lo que sea, y aceleramos a fondo, la Dominar se va a disparar inmediatamente y la TNT va a ir mucho más despacio. Pero ¿qué pasa? En el mismo cambio, la TNT te lo va a llevar a 11.000 revoluciones, ponele que sea 1000 cada 10 km por hora, vamos a conseguir 110 km por hora en la TNT, hasta a la máxima potencia, pongamos que tenga el corte de encendido ahí, que limite las revoluciones ahí, va a llegar a 110, y la Dominar nos va a llegar a 85 km por hora. Entonces, con el mismo cambio, lo que va a pasar, que es la mejor manera de entender torque y velocidad y potencia, es que gracias al torque, la Dominar va a salir, la TNT se va a quedar, la Dominar va a llegar a una velocidad de 85 y la TNT allá arriba la va a pasar y la Dominar nunca más la va a poder alcanzar. Entonces, esas son las características de una moto y la otra. Si la Dominar fuese de 300 centímetros cúbicos en vez de 373, obviamente todavía estaría muchísimo más limitada en velocidad y demás, y está ganado justamente gracias a tener un poquito más de cilindrada, que es lo que compensa un poquitito la falta de potencia y termina logrando una velocidad final similar, aunque obviamente tiene que ser menor. Yo no he visto un top speed realmente que hagan tiradas las dos motos juntas, pero tampoco necesito verlo porque ya entiendo que la TNT tiene que tener una velocidad final superior. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe. Esperamos que le haya sido de interés. Realmente son dos motos muy interesantes, son motores que realmente funcionan muy bien. Si hubiese que decidirse por una o la otra, yo creo que son los casos en los que uno realmente se decide por un gusto de qué moto te gusta más y punto, porque realmente, como dijimos, en ciudad se desenvuelven muy bien, tienen una buena velocidad final, realmente son motos muy equilibradas, que están muy bien construidas, así que bueno, este es el planteo de lo que se trata básicamente los motores de estas motos. Así que de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.